Hola Corderitos de Silo, soy la hermana Verónica. El tema de hoy es 10 veces mejor. Esta historia que les voy a contar la pueden encontrar en el libro de Daniel. Es todo el capítulo 1 por si lo quieren leer después. Bueno, les cuento que antes había un país que se llamaba Babilonia. Era un imperio, es como un reino grande, grande. El rey de ese reino, por así decirlo, era Nabucodonosor. Este rey iba conquistando otros pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes iban apropiándose de otras cosas. Se apropiaban de las personas y de las cosas que tenían esas personas y las llevaban a su país. Eso le pasó al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan quién era el pueblo de Dios? Israel, exactamente. Ellos fueron presos a Babilonia. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios lo permitió. Esta parte significa que aunque haya hombres muy poderosos en esta tierra, Dios es el que tiene la última palabra en todas las cosas. Cuando llegaron a Babilonia, había un ayudante llamado Áspenas. El rey Nabucodonosor le encargó que reclutara a jóvenes con ciertas características para que aprendieran y después les sirvieran en su corte. Reclutar significa que te seleccionan. Por ejemplo, cuando tú vas al mercado y compras frutas, tratas de comprar lo mejor. Si tú quisieras ser policía o soldado, te pedirían ciertas características como una estatura, un peso, que no tuvieras cicatrices, que no tuvieras pies planos, que vieras bien, que tengas ciertos estudios. Este fue el caso de este reclutador Áspenas. Para que fueras reclutado por el rey, tendrías que ser joven, tendrías que ser muy bien parecido, no tendrías que tener ningún defecto, tener conocimiento en muchas cosas y ser muy inteligente. Entonces, había unos jóvenes de las familias de Israel que cumplían esas características. Era Daniel y sus amigos. Fueron seleccionados para estar 3 años en un entrenamiento. En ese entrenamiento, ellos tenían que comer y beber de la porción que el rey les daba. ¿Ustedes qué hubieran hecho si los invitaran a comer en la mesa del rey? ¿Si hubieran aceptado? Imagínense los manjares, el vino, tal vez comida muy rica. Pues, ¿qué creen? Que Daniel se propuso en su corazón que no lo iba a hacer. ¿Y saben por qué? Porque esas cosas eran ofrecidas, esa comida era ofrecida a otros ídolos y a otros dioses. Así como en la actualidad, en noviembre, cuando ponen las ofrendas para Día de Muertos y después se las comen, nosotros no debemos de participar en eso, porque son ofrecidas a los muertos y eso no es agradable. Lo que el rey quería en su corazón con todas estas cosas que les decía, mis corderitos, es que ellos ya no pensaran como el pueblo de Dios, sino que pensaran como babilónicos, comieran lo que comían los de Babilonia, hicieran lo que ellos hacían. Pero Daniel no quiso. Esta parte es muy importante, corderitos, porque hay cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero hay otras que nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Y Daniel decidió que no. Como les comenté, ellos tenían que estudiar y aprender el idioma, porque acuérdense que fueron a otro país y otra cultura, que es la cultura que tenían que aprender las leyes de ellos, las cosas que ellos hacían, las cosas que ellos comían, cómo se vestían, a qué dioses adoraban, todo eso. Y ellos tendrían que ser muy, muy bien preparados. Entonces, Daniel le dijo a Áspenas, Dios le dio gracia delante de él. ¿Eso qué quiere decir? Que hay veces que nosotros también le podemos decir a Dios, ay Dios, es que yo le caiga bien a mi maestra, a mi maestro, a mis papás. Daniel no se lo exigió, sino que con toda sencillez él le dijo, por favor, no permitas que nosotros comamos esa comida. Te propongo un trato. En 10 días nosotros vamos a comer, déjanos comer solamente verduras. Y 10 días después, fíjate si estamos mejor que los demás o estamos más flacos y más desnutridos y más feos. Al pasar esos 10 días, Áspenas se dio cuenta que ellos estaban perfectamente bien. Entonces les permitió continuar con su dieta. Y pues así pasaron esos 3 años, ellos guardándose, porque aunque estaban en Babilonia no hacían esas cosas, aunque estaban aprendiendo de esa cultura no participaban. Al tiempo, dice la Biblia que ya se presentaron a Nabucodonosor, el rey,
¿Y qué creen que pasó? Nos dice la Biblia que recibieron de parte de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y ciencias. Y cuando les hicieron, por decirlo así, un examen, o cuando el rey los calificó, ¿qué creen? Que encontró que eran 10 veces mejor que cualquiera de los que ya tenía él preparados de hace tiempo y aún otros jóvenes que se estaban preparando. Y bueno, mis corderitos, con esta historia les quiero recalcar 4 cosas. La primera, acuérdense que yo les dije que Dios es el que permitió. Nosotros no debemos de tener miedo de los hombres, debemos de respetar las leyes y las autoridades, pero saber que nuestro Dios es el Rey de Reyes. La segunda cosa que quiero que se les quede muy clara, se me pasó decirles, pero a Daniel y a ellos, aparte de que los querían hacer comer y participar de las costumbres de Babilonia, les cambiaron el nombre por nombres babilónicos. ¿Esto por qué? Porque el rey quería que ellos perdieran su identidad. Identidad es quién soy, y ellos eran el pueblo de Dios, eran hijos de Dios, y sus nombres significaban cosas agradables a Dios. Esa es la segunda cosa que quiero que aprendan, que nosotros no debemos de poner sobrenombres ni dejar que nos pongan sobrenombres, porque eso nos quitaría nuestra identidad. A mí en lo personal ni siquiera me gusta llamar a las personas en diminutivo, como por ejemplo Carlitos, Anita, Raquelita, como que siento que le quito poder a las personas. Yo sé que hay veces que nuestros papás nos llaman de cierta forma por cariño, pero aquí me refiero a cuando ya hay sobrenombres que nos dicen o nos hacen hacer cosas malas. ¿Ok, mis corderitos? Y la tercera cosa es que, como les dije, Daniel en su corazón no quiso hacer las cosas malas. ¿Esto qué quiere decir? Aquí la Biblia no dice que vino un ángel y lo sacó de Babilonia, o lo guardó o lo escondió. No dice eso. Hay cosas que nosotros tenemos que decidir. Y también debemos de decidir de qué alimentarnos. Hay veces que a nosotros nos gustan mucho las chatarras, pero eso no está bien, mis corderitos. Hay veces que nosotros debemos de poner un alto y decir, no puedo comer eso. También en nuestra alma hay veces que estamos viendo mucha televisión o muchos programas. ¿No les pasa que han soñado con los videojuegos o con todo lo que ven en la tele? A veces hasta se pueden volver pesadillas. Entonces debemos de tener ojo con eso y decir, como Daniel, no me voy a contaminar, no voy a consumir eso. Y van a ver que van a estar más fuertes y más sanos como Daniel. Y la cosa número 4 y la más importante es que nosotros podemos recibir sabiduría e inteligencia de Dios para entender nuestros libros. Yo sé, mis corderitos, que en este regreso a clases, pues ahora la modalidad es en línea, a algunos les mandan videos sus maestras, a otros les mandan unos cuadernillos, y bueno, a veces es un poco difícil en casa, a veces no entendemos, a veces papi o mami tampoco entienden muy bien o no tienen mucho tiempo o paciencia para enseñarnos. Pero acuérdense que Dios les puede dar gracia delante de sus papás si ustedes se lo piden, y también Él les puede dar la sabiduría y la inteligencia, porque Él es un Dios bueno que los ama y Él nos puede dar todas las cosas. Y así ustedes pueden tener sabiduría e inteligencia para entender todos sus libros, mis corderitos. ¿Ok? Así que en este regreso a clases, a orar cada mañana para que Dios nos ayude. Espero que les guste este video, me pueden dar me gusta o no me gusta y se pueden aprender el versículo. No hay recompensa, la recompensa es que al que cree, todo le es posible. Y si ustedes creen que pueden recibir sabiduría e inteligencia de Dios, así será. Y una última cosa, no piensen que las cosas de la iglesia es para gente ignorante. Como ignorante es cuando no sabes muchas cosas. Como les dije, Daniel era muy preparado y era 10 veces mejor. Entonces nosotros también nos podemos proponer en nuestro corazón ser excelentes en la escuela. Aunque antes no hayas sido un buen alumno, puedes empezar a hacerlo. Si a lo mejor no te gusta leer, puedes empezar a leer. Y puedes empezar a tratar de ser 10 veces mejor. Y acuérdense, si no les gustan las verduras, también pueden proponerse en su corazón comérselas, todas, ¿ok? Y agua. Acuérdense que él bebió agua y comió verduras. ¿Ok, mis corderitos? Adiós.